Hello. I am so grateful to be with you tonight. I was thinking, imagine if when Paul was in house arrest in Rome, he had Zoom. Dice, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y imagínense nada más que cuando Pablo estaba en el arresto domiciliario en Roma, hubiera tenido Zoom. And on Friday night, he could talk to the church leaders in Ephesus and Corinth and Thessalonica. Imagine what that conversation would be. Imagínense que el viernes en la noche él hubiera tenido la oportunidad de hablar con los líderes de la iglesia en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica. Imagínense cómo hubiera sido esa conversación. But I'm glad he did not have Zoom, Pero a la vez me alegra que no haya tenido Zoom también. because we would not have First and Second Thessalonians and First, Second Timothy and Romans, and we wouldn't have half the New Testament. Pero también si hubiera tenido Zoom, quizás no tendríamos primera y segunda de los tesalonicenses o Efesios o primera y segunda Timoteo, la mitad del Nuevo Testamento. But Paul would be absolutely overjoyed to see your faces and to see how you have all responded to the gospel and you are now servants of the gospel of Jesus Christ. Pero estoy seguro que si el apóstol Pablo pudiera ver sus rostros, estas imágenes, estaría muy feliz y muy orgulloso de la manera en la que respondieron al evangelio y cómo ahora sirven a la causa del evangelio. Thank you for allowing Christ to be in your life and for serving him. Les agradezco por dejar que Cristo esté en sus vidas y por servirlo. And for your life of faith and how so many times you serve and not always know what is going to be the outcome. Y por su vida de fe y por siempre servir sin saber cuál va a ser el resultado. I know we live in a difficult time. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil. In fact, it may be more difficult for people in the West than people in the South because you struggle sometimes all the time, especially in some of the countries that you're in. Y quizá especialmente las personas que están en el oeste más que las del sur, porque bueno, usualmente sin la pandemia ya eran momentos difíciles, ya estábamos luchando con algunas cosas. Some of you can teach Americans how to suffer during difficult times. They need to learn. Creo que muchas personas, muchos de ustedes le podrían enseñar a los americanos cómo sufrir. Yo creo que ellos necesitan aprender eso. But what I want to share with you tonight is something that I hope will be a tool to help you as you serve. Y lo que quiero compartir hoy es algo que espero que sea una herramienta para servir mejor a la iglesia. While the response to the gospel is simple, ministry is very complex. Y mientras que responder al evangelio es algo muy simple, servir en el ministerio es muy complejo. So I want to begin by looking at some of the challenges that you face and listening to some of the challenges you face in ministry. Y quiero comenzar compartiendo o que ustedes compartan los desafíos o los momentos difíciles que ustedes tienen en el ministerio. I want to begin with a story. Quiero comenzar con una historia. 1972, 4 days after Christmas. 1972, algunos días después del 25 de diciembre. There was a plane that was flying from New York City, JFK, to Miami. Había un avión que estaba volando del aeropuerto de Nueva York a Miami. And as it was landing, getting ready to land in Miami, the pilot saw a problem. Y cuando estaban a punto de aterrizar en Miami, el piloto vio un problema. The light that's supposed to come on when the landing gear comes down was not on. La luz que debe prender cuando ya van a aterrizar no prendía. So they told the airport they need to be in a holding pattern at 2,000 feet to see if there's a problem with the landing gear. Y el avión necesitaba estar a 2,000 pies para ver si había un problema o no había un problema. And so they started taking out the compartment to check the light bulb on the landing gear. Y empiezan a revisar a ver si hay un problema con el foco, con la luz de ahí, a ver si es algo de ahí que no prende. And they sent the third captain down below to see, through a look a hole, to see if the landing gear was down. Y mandan al tercer capitán para ver si las llantas del avión ya están saliendo.
And the two captain on top working on it forgot to look at where the plane's altitude was. Y They los otros forgot to dos, see how high the plane was. y los otros dos que estaban trabajando ahí viendo la altitud del avión para ver qué podían hacer. And while they were still trying to fix the light bulb, in 5 minutes, the plane crashed. Y mientras estaban revisando ahí todo, en 5 minutos el avión se estrelló. Only 75 people survived. Solo 75 personas sobrevivieron. The two pilots died. Los dos pilotos murieron. 96 passengers died. 96 pasajeros murieron. It was a tragic accident. Fue un accidente muy trágico. And since that time, I'm guessing that every pilot who is trained to fly an airplane knows this story. Y yo creo que desde esa vez, todos los pilotos que pilotean conocen esta historia y conocen este problema. And here's what they are told. Y aquí es lo que les dicen siempre. Don't forget to fly the plane. Les dicen, no se les olvide volar el avión. Working in a church is like flying a plane. Trabajar en la iglesia es como volar un avión. I have been preaching almost every week since for the last 55 years. I started when I was 19 when I started preaching every Sunday. Tengo predicando cada domingo, casi cada domingo por 55 años. Empecé cuando tenía 19 a predicar cada domingo. And there were many times that my plane crashed. Y déjame les digo, hay muchas veces que mi avión se ha estrellado. That things would distract me and I would look at just one thing and then everything else goes bad. Y a veces me distraigo con una cosita pequeña y todo sale mal. So I want to ask you tonight, what is something that you have focused on in your ministry that is a distraction to you? Y quiero preguntarles esto, ¿en qué cosa se han enfocado en un detalle que es una distracción en el ministerio? For example, one church I served in, there was one lady that did not like me. Por ejemplo, en una congregación en la que serví, había una hermanita que no me quería. And out of 50 people, I knew that she would always have something to say bad about me after the sermon on Sunday. Y entre 55 miembros de la iglesia, yo sabía que ella siempre iba a tener algo que decir malo de mi sermón o de mí cada domingo. I would try to visit her and she still wouldn't be nice to me. Traté de visitarla y todavía no era amable conmigo. So obviously, every time I'd preach, I'd think about that lady. She distracted me. It was like the light on the plane. Y cada vez que predicaba yo pensaba en ella y ella me distraía, era como el pequeño foquito de mi avión. So what are some distractions that you have encountered in your ministry right now? Entonces, la pregunta es, ¿qué pequeños detalles son una distracción en tu ministerio en este momento? Just give us a short answer, maybe 1 or 2 sentences. Y quisiera que participaran en esta pregunta con una respuesta muy breve, 1 o 2 oraciones. ¿Qué cosas pequeñas son como este foquito del avión que nos distraen del ministerio? And Juan is not going to translate everything. He's just going to take notes and then just tell me the summary at the end. So take 5 minutes and share some things that are distracting to you in ministry. Así que quisiera que participaran, alzaran su mano, yo voy a estar aquí. Y alguna cosa pequeña que puede ser un distractor en su ministerio. Raúl y Nelly. El trabajo secular. Ok. Es algo que distrae. A veces también puede ser ciertos entretenimientos. Las redes sociales ahorita a veces pueden afectar. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún detalle del ministerio que puede ser un distractor para todo el ministerio? Hermano Luis, adelante, hermano. Algunas veces es la asistencia de la membresía que no llegan, ¿no?
Otras veces pueden ser los cantos mal entonados en la iglesia, el estar más enfocado en mi predicación y en la evaluación que la gente tiene respecto a mi predicación, ¿no? Okay. Sí. Predico para ser evaluado, mas no para ser entendido por todos. Sí, gracias, hermano. Hermana Mari de Ríos. Aquí le estoy abriendo su micrófono. Adelante, hermana. La familia, cuando la familia no hay unidad, esposo, esposa, hijos, eso puede estar distrayendo a un predicador. Ok. Su propia familia, muy bien. Hermano Antonio, Esteves y Ángeles. Sí, hermanos, lo mío puede ser muy trivial y se parece a lo del foquito del avión. Es ahora que estamos haciendo servicios en Zoom, cuando alguien entra tarde con el micrófono prendido y se oyen los trastes de la casa, el señor y la señora discutiendo y todo, y uno está en medio de la predicación viendo cómo Pablo regañó a los corintios y de repente eso me distrae a veces. Pero pues sí. Es mínimo, pero sí distrae. Sí. Gracias, hermano. Marcos, ya te abro el micrófono. Sí, algunas veces podría ser también alguna relación no sana o una relación que no está bien entre algún otro líder que te esté acompañando. Ok. Hermano Jorge Serrano. Opiniones legalistas sobre cosas no muy importantes. Okay, legalismo. So basically, it can be the secular world or secular work when someone has to work and also do ministry. Someone else said sometimes attendance. I'm focusing on the attendance. I want people to come, and that can be my distraction. Some others said social media. Someone else said family. Just when I have family problems, that can be a distraction in my ministry. Someone said in this time of COVID, just focusing on technology, that can be a distraction. Someone else said legalism, any type of legalism in church. Someone else said a toxic relationship within the leadership. So that's kind of the summary so far. Hermano Jorge Serrano. Ahí lo escuchamos, hermano. Jorge Moreno. Gracias, Paul. Ahí lo escuchamos, hermano. Yo veo dos distractores. Uno es la falta de compromiso de algunos hermanos que se les asigna algún ministerio y al final no hay un compromiso verdadero. Y el otro distractor podría ser algún conflicto o diferencia entre hermanos que no se ha resuelto. Okay. So lack of commitment, we want people to be committed, and that can be a distraction in our ministry, and just a conflict, unresolved conflict within the church. Isaí e Iris, adelante, hermanos, los escuchamos. Estoy abriendo su micrófono. Ahí los escuchamos. Gracias. Yo creo que puede ser el estar en actividades materiales como pues acomodar sillas, que todo esté en orden mientras está la adoración. O tener demasiadas actividades materiales, por ejemplo, de mantenimiento, y que no estemos concentrados en lo importante. Se me ocurre el ejemplo de los apóstoles que estaban ya distraídos por la repartición diaria, que no podían predicar, ¿no? Se me hace, creo que por ahí va el punto, el hecho de que es algo parte del ministerio, algo importante, pero que te descuida de lo más importante. Sí. Ese es un excelente punto, hermano. Gracias. So sometimes the preacher, the minister can be focusing on the building and that all the worship services has to go well, and kind of loses the point of focusing on the worship service or focusing on spiritual ministry. ¿Alguien más, hermanos?
Me voy acá a esta página de acá, no habrá alguien que está levantando la mano. Okay, is that good? Okay. Okay. I think that's good. Yeah, that's a Okay, good good. summary. Yeah. Thank you. No, these are good things. But you know, there's also good things that can be distractions. Y bueno, también hay que considerar que hay distracciones que pueden ser buenas. All of you have special gifts. Todos tenemos dones especiales. Some of you are very relational. You enjoy talking to people and having coffee with them and sharing time with them. Y la mayoría de ustedes quizás son muy relacionales, disfrutan mucho de las relaciones, hablar con otros, tomar café con otros, cenar con otros. And some of you are very task oriented. You want to work and you have a lot of things you want to accomplish every day. Y a lo mejor otros son más orientados a las tareas. Quieren que se cumpla, que se lleve a cabo las cosas, que se terminen las cosas, enfocado a terminar las cosas. And you would enjoy ministry if there were not people in the church. Y no disfrutaríamos del ministerio si no hubiese gente en la iglesia. So all of us start on one side or the other, and we have to grow the other direction. Y creo que unos disfrutan mucho de la gente, otros disfrutan mucho de las tareas, de terminar una tarea, pero creo que debemos crecer unos de un lado y otros de otro. So if I focus only on having Bible studies with people and evangelism, I will neglect the development of the leaders in the church. Y si me enfoco únicamente en tener estudios bíblicos para evangelizar, quizá voy a descuidar el desarrollo de líderes dentro de la iglesia. If I try to work hard in developing good relationships and peace within the members of the church, it'll be easy to neglect evangelism. Y si nos enfocamos en los miembros de la iglesia, en desarrollarlos, en crear un ambiente de paz entre ellos y un ambiente saludable, va a ser fácil quizá descuidar el evangelismo. And we know from Romans 12, none of us can do all of it. No one person can do all of that. Y una cosa que aprendemos de Romanos 12 es que una persona no puede hacer todo eso. Nadie puede hacer todas las cosas en la iglesia. But if we're teaching and developing churches, it's our responsibility, as in Romans 12, for all of those gifts to be working together. Y como dice Romanos 12, si estamos trabajando en el ministerio, es parte de nuestra responsabilidad que todos esos dones estén funcionando en la iglesia. So that the church can be healthy and strong. Para que la iglesia esté saludable y fuerte. Many churches do not grow numerically or any other way. Muchas iglesias no crecen de manera numérica o de otras formas tampoco. And it's not because the preacher or leader is bad. Y muchas veces no es porque el predicador o los líderes sean malos. But it's because they either forget or don't lead the whole church. Y a veces porque se les olvida o simplemente no lo hacen ministrarle a toda la iglesia. And see the need for balance in the development of a healthy church. Y una cosa que necesitamos es balance en el desarrollo de una iglesia saludable. So as pilots are told, don't forget to fly the plane, tonight I want to encourage you, don't forget to lead the church. Y así como los pilotos se distrajeron de volar por un poquito, así les quiero recordar esta noche, no se les olvide de liderar a toda la iglesia. And I have a tool I want to share with you tonight to give you some things to consider as you lead the church and look at it being healthy, help it become healthy. Y tengo una herramienta que quiero compartir con ustedes, un recurso que nos va a ayudar en esto de reflexionar en dirigir a toda la iglesia. Can you shift to the PowerPoint, the share? Uh-huh. Voy a compartir aquí una imagen. Ok, ahí la pueden ver, ¿verdad? Good. I realize we won't have time to cover all of these factors, but I want to introduce them to you and in hopes that it'll give you something to think about. Y bueno, quizá no vamos a tener tiempo de hablar de todos los factores aquí, pero sí quiero introducir estos conceptos y estas herramientas bíblicas para que nos vayan ayudando en cómo medir una iglesia y cómo desarrollar una iglesia saludable.
And did everybody receive the evaluation form? Y bueno, tenemos una forma de asesoría. Yeah, I think I need to send, some people has it, but I think they need to send that Okay. To those who don't. So Yeah, let me, yes. voy a That's mandarles fine. aquí, We'll take, hermanos. Yeah. Voy a mandarles aquí, hermanos, una hoja en PDF. could we send it at the break? Could we do that at the break, Yeah, we Juan? can do it at the break. Yeah. Yeah, let's go 10 minutes and then we'll send that at the break. Ahorita en el break les voy a compartir algo, hermanos, para usar en la segunda parte aquí en el chat. Ok, vamos a continuar entonces con esto. ¿Dónde está? Voy a compartir esto en un segundito. Aquí está. Ok. Good. And go ahead and go to the next slide. Okay. ¿Todos lo pueden ver, hermanos? Ok. Yeah, and then, yeah, click one more thing there at the bottom. Yes, good. Nope, back one. Yeah, there we go. All right, let me introduce these 4 factors. Déjenme presentarles estos o hablar de estos 4 factores. Notice that they all relate to each other, that no one can stand on its own. Déjenme, vean cómo todos se relacionan uno con otro. Ninguno está solo. And I put spirituality at the base, at the bottom. Everything really stands on that. Y fíjese cómo puse espiritualidad como base. Todo lo demás, la espiritualidad sostiene todo lo demás. And if we were in a room with a whiteboard, I would ask you to tell me what is spiritual about your church. Y si estuviéramos en un salón con un pizarrón, les pediría que enlistáramos qué hay de espiritual, qué ven espiritual en sus ministerios o en la iglesia. And obviously, when I've done this with churches, some of the obvious answers are we study the Word of God, the relationship, our relationship to the Father, Son, and Holy Spirit. Those are all spiritual things. Y usualmente cuando he hecho esto en otras partes, bueno, hay cosas muy obvias y son muy ciertas que siempre salen, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios, nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. And we study the Bible and live it out in our lives. We are focused on the work of God in the kingdom. Estudiamos cosas espirituales y nos enfocamos en el trabajo de Dios a través de su reino. We know that it is the unseen that never vanishes away, but the seen, the secular things do. It's what really brings all of us together all over the world. Y sabemos y reflexionamos en que las cosas que no podemos ver son realmente las que nos unen y las que importan. Las cosas que sí podemos ver, muchas cosas seculares, también están ahí, son las que a veces nos desaniman. And before the pandemic, I would say you don't need a church building to be spiritual. Y antes de la pandemia, yo les diría, no necesitamos de un edificio para ser espirituales. But now with so many churches that have not been able to meet in a building for 4 or 5 months, we're able to realize what makes us a church, and it's not just a building. Y ahora, después de 4 o 5 meses sin podernos reunir, nos damos cuenta que lo que nos hace una iglesia no es el edificio, son muchas otras cosas más. It's our worship together. Es nuestra adoración juntos. It's the hope that we share in Christ. Es la esperanza que tenemos en Cristo. It's the place where reconciliation takes place in marriages and between people. Es el lugar que la reconciliación tiene en el ministerio, cuando los matrimonios se reconcilian, cuando hay reconciliación entre hermanos. The church is where people are always becoming disciples of Christ. El lugar de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. It's where you see people living out the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, self-control.
Es cuando ves que los cristianos están viviendo con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y toda esta lista de Gálatas. The second factor is relationships. Y el segundo factor aquí son relaciones. And that one I think is simple enough. Y yo creo que esto es muy simple y muy sencillo. In 1 John 3:11, we are told that this is the message we heard from the beginning, that we love one another. Y en Primera de Juan escuchamos que dice, este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros. We know it, but sometimes it's very hard to realize it when we have conflict and toxic relationships within the church. Y lo sabemos esto de Primera de Juan, pero es difícil cuando hay conflicto o relaciones tóxicas dentro de la iglesia. But it takes a lot of energy to continue to have good relationships in a church. Y toma mucha energía, ustedes lo saben, el seguir sembrando relaciones saludables en la iglesia. As it takes a lot of energy to have a good relationship in our marriage and in our own families. Así como toma mucha energía también seguir y tener buenas relaciones saludables en nuestros matrimonios o en nuestra familia. The other thing that comes out of spirituality is our mission. Otra cosa que viene de la espiritualidad como base es nuestra misión. But notice our mission is driven by the God of mission. Y fíjense cómo you mean God's vision? Yes, or it should be mission, but that's, vision, God's vision. Our mission is determined by the vision of God. Nuestra misión está determinada. Fíjense en el diagrama cómo nuestra misión está determinada por la visión de Dios también. That vision goes all the way back to Genesis 12. Y esta misión va desde Génesis capítulo 12. When he promised to Abraham, through your seed, all nations would be blessed. Cuando le prometieron a Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones. And in the book of Galatians, Paul says, the church, we are the fulfillment of that vision of being a blessing to the nations. Y en Gálatas, el apóstol Pablo dice, la iglesia es el cumplimiento de esa promesa en Génesis 12. En nosotros serán benditas todas las naciones. That is why we exist. Para eso existimos. If we have a building or don't have a building, that is why we exist. Si tenemos un edificio o no tenemos edificio, igual para eso existimos. Yeah. The fourth factor is organization. El cuarto factor es la organización. You certainly see a lot of examples of it in the New Testament church, but also in the Old Testament. Y puedes ver muchísimos ejemplos en el Nuevo Testamento de organización, pero también en el Antiguo Testamento. Moses was told to organize the people of Israel, but he had too much work to do, and Jethro, his father-in-law, gave him good advice on how to organize his work with Israel. Y Moisés tiene que organizar al grupo en Are you doing the writing? No, I'm not. I don't have access to it. Right. That's weird. Yeah. Alguien está aquí fallando esto. Let me stop that real quick. Okay. No. We are at 45 minutes, so do you want to take a 5-minute break while you do that? Sure. Let me see if I can share it again. Okay. Decía el hermano, bueno, vi que alguien empezó a rayar ahí, y no era yo ni él, entonces no sé qué pasó. Pero decía el hermano, esperamos no tener ningún problema con esto, decía el hermano que Dios le pidió a Moisés que organizar al pueblo de Israel, pero tenía muchísimo trabajo que hacer de organización. Entonces le pidió a Jethro que lo ayudara a organizar. Okay, go ahead, Dr. Huffard. Okay, in 1 Thessalonians 5:12, we know that there were men in the church at Thessalonica who already took responsibility for people in the church. Y sabemos que en primera los tesalonicenses
había ya algunas personas que habían tomado la responsabilidad de liderar en la iglesia. And the church at Thessalonica had only been there a few years. They were not even elders yet, but they took responsibility for others. Y la iglesia ya había tenido ahí algunos años y probablemente no tenía ancianos todavía, pero ya estaban tomando su responsabilidad. And then Romans 12 talks about everyone using their gift, one of which was administration or leading. Y en Romanos 12, cada quien está tomando sus dones y uno de ellos es administrar o dirigir. Okay, after our break, I'll come back and look at how do we keep balance between these different factors. Y bueno, vamos a tener un par de cantos y voy a compartir con ustedes un material también. Y quiero que veamos cómo podemos tener un balance entre la logística y la espiritualidad, ¿verdad? Cómo tener un balance saludable en la iglesia. And I'll only Yes. take about 10 minutes, and then the rest of the time will be question and answer. Y bueno, voy a exponer algo unos 10 minutos y después vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Luis Salazar para que nos dirija en un par de cantos. ¿Dónde está el hermano Luis Salazar? ¿Aquí nos escuchamos, hermano? Sí, hermano, te escuchamos. Vamos, hermanos, a cantar este himno titulado Voy a la tierra de Canaán. Voy a la tierra. Voy a la tierra de Canaán, duele el mar, vivirá. Tinieblas ya no existirán, duele el mar, vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. Florece para mí una flor, el alma vivirá, y siempre brillará el sol, el alma vivirá. Separación no habrá quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, el alma vivirá. Luz da las costas de mi hogar, el alma vivirá. Allí no habrá quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. Morir es solo un dormir, el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, el alma vivirá. Separación no habrá jamás quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Separación no habrá jamás quien llorar, todo es
amor, y el alma vivirá. Lo agarramos un poquito grave. A ver si este nos sale un poquito mejor. Vamos a cantar, hermanos, este himno titulado Hermosa Vida. Hermosa Vida. Obras de amor. Obras de amor voy a lograr. Al pobre le voy a ayudar. Mi vida aquí es un vapor. Debo obrar mientras hay sol. De vida el sol se pone ya y partiré más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol, para que sea hijo de Dios, tengo que ser el mundo luz, siempre le cantaré, almas perdidas salvaré. de vida el sol se pone ya y partiré más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. La vida que perdura es una de amor y limpia fe, y por mi Dios me pongo en pie, y haciendo el bien me gozaré. de vida el sol se pone ya y partiré más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. Ayudaré sin acepción al continuar mi viajación a los que estén en aflicción. Diré de Dios su gran amor. de vida el sol se pone ya y partiré más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. La vida aquí al continuar, al triste voy a consolar, me cambiaré su noche en luz, paz dejaré al llevar su cruz. de vida el sol se pone ya y partiré más allá para encontrar mi obra de amor, donde jamás se pone el sol. La Escritura dice, hermanos, que tenemos que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí hay un pequeño error doctrinal en este canto. Dice aquí, le cambiaré su noche en luz, paz dejaré al llevar su cruz. Bueno, al llevar la cruz de Jesús. Nada más que aquí está hablando acerca del triste. Dice, la vida aquí, al continuar, al triste voy a consolar. Está hablando de otra persona. Le cambiaré su noche en luz. ¿A quién? Al triste. Y luego dice, paz dejaré al llevar su cruz. Yo no puedo llevar la cruz de otra persona. Cuando Cristo dijo que lo siguieran, dijo, si quieres venir en pos de mí, 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz, Lucas añade cada día, y 3, y sígame. Yo no puedo llevar la cruz de alguien más. Solamente puedo llevar la mía propia. Que Dios le bendiga más. Gracias, hermano Luis. ¿Dónde quedó el hermano Huffard?
Okay, I see you now. I lost you for a second. Okay, so I was unable to send the document through the chat. I don't know why. So what I'm going to do is I'm going to project it. I'm going to share it when, you know, the test, the last part of the Yes. PDF. Okay, when I get to the end. Yeah. Okay. Okay, So very good. You So want me to share the PowerPoint again? yes, let's finish the PowerPoint and then you can put that up. Ok, vamos a continuar, hermanos. Déjenme nada más modificar aquí que nadie más pueda compartir porque ahorita que empezaron a rayar el PowerPoint me puse paranoico. No queremos tragedias. Okay. While he's doing that, hello, David Sosa. Hi. Yeah, they have no, they don't have the ability to turn their mics on, so he's That's waving. okay. It's okay. I understand. Ok, hermanos, aquí vamos a continuar. Ok. Okay, back up 2 slides. Back up 2 more slides. Yeah, and then can you expand it? Yeah. Yeah, there we go. Okay. Now, the question is how do we balance our ministry? La pregunta es, ¿cómo tenemos un ministerio balanceado, hermanos? It's easy to be distracted by any one of these and forget to fly the plane. Y es fácil, hermanos, distraernos con uno de los factores y olvidarnos de que estamos volando un avión. So I want to look at 3 areas to encourage you to look for balance and try to seek balance. Recuerde que son las 4 áreas en las que tenemos que poner atención para poder tener un balance. Okay, the next slide. This is a balance between the northwest and the southeast. Este es un balance entre el noroeste y el sudeste. It's interesting as Paul talks about elders, he uses 2 different concepts that elders are to oversee, but they're also to shepherd. Es interesante cómo el apóstol Pablo habla, por ejemplo, de los ancianos, que ellos pueden supervisar y manejar, pero también pastorear. And oversight is more about managing, organization, and getting things done. Y supervisar y manejar, este que está acá en la parte superior izquierda, tiene que ver con más habilidades organizacionales, supervisar, manejar, que las cosas se hagan, se lleven a cabo. But shepherding is more leading in the areas of relationships. Pero pastorear tiene que ver más en el área de las relaciones personales. And the line, I discovered something very interesting with this line. Y he descubierto algo muy interesante con esta línea. Churches that have less than 200 members are much stronger on the bottom part, the southeast part, than they are on the northwest. Y por ejemplo, algo que he descubierto con mi experiencia es que con iglesias que tienen menos de 200 miembros, usualmente son más fuertes en la parte inferior izquierda, es decir, el sudeste, que el noroeste. The smaller the church is, the less organized it tends to be. Entre más pequeña la iglesia es, tiende a ser más desorganizada. And it doesn't think it has enough resources to do its mission, so it mainly tries to build relationships. Entonces, a veces no se ve o piensan que no tienen suficientes recursos para la organización y se enfocan mucho en las relaciones personales. So often the immaturity of new believers can distract the church from its mission of continuing to serve in the world. Muchas veces el enfocarnos en que los miembros maduren nos distrae de nuestra misión de evangelizar. I've heard it said many times in many places in the world, I do not want to bring a guest to this church because I'm ashamed of the way they act toward each other. Y esto lo he escuchado muchas veces, hermanos que dicen, me da pena traer un invitado a la iglesia por la forma en la que algunos hermanos se comportan. And often it's where the evangelist just keeps looking for new people, but does not focus attention on developing the relationships that are healthy within the church.
Y a veces esto sucede porque los que evangelizan se enfocan en traer gente nueva, pero no pasamos tiempo desarrollando a los miembros de la iglesia. Yesterday, I spoke to a leader of a church here in Memphis that has 4,000 members. Ayer hablaba a un hermano aquí en la ciudad que tiene una congregación de, you said a congregation of 4,000? Yeah. Que predica una congregación de 4,000 personas. And in 2 weeks, they will have their first worship together again. Only 750 can come. Y dentro de 2 semanas van a tener su primera reunión presencial. Solamente permiten que estén 750. You said 150? 750. 750. 750 Yeah, pueden estar. Yeah, in an auditorium that seats 4,000. En un auditorio donde caben 4,000. But in our discussion, we concluded that the survival of that church depends on small groups. What happens below the line, not above the line. Y una de las cosas que le dije es que el éxito de la congregación o que la congregación esté con salud depende mucho de lo que hay debajo de la línea, de las relaciones personales, de los grupos pequeños que se puedan formar. And all of us can be distracted by the organization of worship service on virtual worship service and trying to tape our services and get music and all the things that it takes just to have a worship service, but we forget to keep the relationships going. Y nos puede pasar lo opuesto, nos enfocamos en la organización, por ejemplo, en este tiempo, que todo se dé bien en la reunión virtual, que todo funcione bien, y nos olvidamos de las relaciones. So if you don't have elders, what do you do? Y bueno, si ustedes no tienen ancianos, ¿qué es lo que se hace? Because one man cannot do all of this by himself. Porque definitivamente una persona no puede hacer todo por sí solo. So if you have strengths in relationships and you're more of a shepherd, then you need to encourage leaders to emerge who can help do the managing and the organization of the church so that you work together as a body. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el don de tener relaciones personales, de pastorear a la gente, necesita animar a otros en su congregación que tienen el don organizacional o de la logística para que todo funcione bien como un cuerpo. Or if you're good at organizing the events of the church and the activities of the church and the worship services, but don't spend a lot of time with people, someone still needs to invest time in people for this to be a healthy church. O si usted tiene el don de la organización, de la logística, de organizar el servicio, de todo esto, pero no tiene tanto el don o no ha pasado tanto tiempo desarrollando relaciones, necesita animar a otros para que lo hagan y que de nuevo funcione esto como un cuerpo saludable. So one point of tension is balancing the managing of activities with the healthy relationships and peace within the church. Y el punto de tensión usualmente es encontrar el punto de equilibrio entre la organización y las relaciones, entre la misión y la espiritualidad, para encontrar un buen balance y una congregación saludable. The next slide, please. Then there's the challenge of balancing good works and where the Spirit leads us. Y después está la tensión de balancear entre buenas obras y a donde el Espíritu nos dirige. Notice at the top on the northeast that a lot of good works take place in the way we organize and in the things that we do among ourselves. Fíjese cómo en la parte superior, cómo muchas buenas obras suceden en el trabajo que hacemos nosotros, dentro de nosotros, supervisar y manejar. We show hospitality to each other. We take food when people are sick. We help people get their medicine. We do many, many good things in our relationship in the church. Hacemos muchas buenas obras, llevamos medicina, ayudamos con comida, visitamos al que lo necesita, hacemos muchas buenas obras dentro del cuerpo de Cristo. On the other hand, we balance that with the spiritual maturing of the church and fulfilling its mission. Pero también del otro lado está la madurez espiritual de la iglesia y cumplir nuestra misión. Galatians 5:25 gives us a very hard truth to understand about the way the Spirit works.
Gálatas 5:25 nos da una verdad que a veces es muy difícil de entender sobre cómo funciona el espíritu. It says, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dice, si vivimos por el espíritu, entonces que andemos también por el espíritu. My father was a tall man. He was actually the same height as me. He was tall. Mi padre era un hombre muy alto, él y yo medimos lo mismo, era un hombre bastante alto. But I can remember as a little boy how difficult it was for me to keep up with my father. He was walking slow, but he had such long legs, it was hard to keep up. Pero me acuerdo mucho que de niño era muy difícil alcanzarlo cuando él caminaba. Tenía piernas muy largas y me acuerdo que era difícil alcanzarlo. And I think following the Spirit is something of the same thing. Y a veces vivir en el espíritu es algo parecido. Because the Spirit will often take you where you do not want to go. Porque muchas veces el espíritu te va a llevar a lugares a los que no quieres ir o donde no quieres estar. Look how many spiritual leaders in the Bible were called to do things they did not want to do. Ponte a pensar cuántos líderes en la Biblia fueron a servir en donde no querían servir. Moses did not want to lead Israel. Moisés no quería trabajar con Israel. Peter did not want to go to Antioch and accept the Gentiles. Pedro no quería ir a Antioquía y aceptar a los gentiles. And most of you today are probably doing something you said you would never do. Y quizá muchos de ustedes en sus ministerios están haciendo cosas, trabajando en cosas que quizá en otro tiempo no hubieran hecho. I remember there was a time that I said I would never be a preacher like my dad. Yo me acuerdo que por mucho tiempo yo dije, nunca seré un predicador como mi papá. And I never wanted to teach at the university. Y nunca quise enseñar en la universidad tampoco. When I was a student. Cuando era estudiante. But now I've just finished teaching for 33 years. That's not what I wanted to do, but I felt led by the Spirit to do those things. Y el año pasado me retiré de enseñar 33 años en la universidad y no por mucho tiempo no quise hacerlo, pero sentí que era a donde me había llamado el Espíritu. So be aware that as you're leading the church, you can find a lot of good things and good works to do, but also be open to where the Spirit is going to lead you. Y bueno, recuerda, mientras trabajas en el ministerio, que vas a ver muchas cosas buenas y experimentar muchas cosas buenas para ti, pero también que el Espíritu Santo o el llamado de Dios te puede llevar a un lugar en el que no quieres estar. The next slide, this is the third area of tension. Y esta es la tercera área de tensión. And this is the one that I think most churches struggle with often. Y esto yo creo que es lo que más congregaciones se les dificulta. All four of these factors should be feeding into the mission of the church to do what God called us to do and to be. Todas estas cuatro áreas deben estar fortalecidas para que la misión de Dios, la visión de Dios sea cumplida. I'm illustrating it with these green arrows. Y la estoy ilustrando con estas flechas verdes. Our spirituality and relationships support the mission of the church. Nuestras relaciones y nuestra espiritualidad sostienen la misión de la congregación. We are organized as God's people so his mission can be fulfilled, but that relationships can still stay strong. Y seguimos la organización para seguir con la misión de Dios, pero que las relaciones se mantengan fuertes todavía. But the next slide shows what I see happening, what I see taking place in most churches. Y esta siguiente imagen, esta que estamos viendo aquí, muestra muchas cosas o lo que sucede en muchas congregaciones. This is where the plane crashes. Aquí es donde el avión se estrella. When we have conflict in relationships, it distracts us, it pulls us off course, and we cannot be on mission because we have to spend all of our energy distracted by people who are causing problems. Y cuando nos enfocamos tanto en las relaciones, estamos tan enfocados en los demás que no podemos continuar con la misión de Dios porque hay personas causando problemas. We cannot even be organized because some people object to everything we try to do.
Ni siquiera nos podemos organizar bien porque hay personas que no les parece todo lo que están en contra de todo lo que intentamos hacer. And then as teachers and preachers, we end up teaching everything in the Bible to try to correct the problem, but we forget all of the other things that the church needs to stay healthy. Y como predicadores y maestros, nos enfocamos en enseñar todas estas cosas negativas que están pasando y nos olvidamos de todo lo demás que hay que atender en la congregación. Again, one person doesn't do it all. De nuevo, una persona no puede hacerlo todo. That's why we function as a body. Y por eso funcionamos como un cuerpo. That's why in the church that the churches that Paul planted, he never had one single elder. It was always a plurality of elders so that multiple gifts could lead. Por eso en ninguna de las congregaciones que el apóstol Pablo comenzó no había un anciano, siempre había pluralidad de ancianos, de pastores, para que funcionaran como un cuerpo. Obviously, there's more we could say about this. Obviamente hay mucho más que pudiéramos decir de esto. But I hope this has given you a picture to look at as you try to bring healthy balance to in your congregation. Pero con esto espero que eso nos dé una buena fotografía al tratar de traer un buen balance en el ministerio de la iglesia. So we have, go to the next slide. I think, yes, if you want to now, you can shift to the survey. Okay. Voy a compartir ahora. Voy a compartir ahora, hermanos, un documento donde hay como una pequeña encuesta que podemos llenar rápidamente. Y de nuevo, hermanos, estos dos documentos, el PowerPoint y este PDF, se los paso por WhatsApp, ¿sí? Me escriben o por Facebook y se los paso con mucho gusto. Déjenme compartir aquí. Okay. This is a tool that you could use just maybe 2 or 3 get together who are leaders and just talk about the church and see how you view the strength of your congregation. Y esto sería muy bueno que, por ejemplo, lo tuvieran ustedes y que hablaran con uno o con 2 amigos en el ministerio para ver cómo están sus ministerios y cómo está la congregación. And I'm using a scale of 1 to 4, 4 being very strong and 1 being very weak. Y estoy usando una escala del 1 al 4, el 4 el más fuerte y el 1 el más débil. So just evaluate your own congregation. Is it strong spiritually? Or weak? How is it in terms of relationships? Y bueno, quisiera que usaran en este momento esta escala, estos 4 puntos, que fuéramos bien honestos con nuestros ministerios y con las congregaciones en las que servimos, para ver en qué puntos somos fuertes y en qué puntos somos débiles. And I've suggested some things to think about as you try to evaluate those 4 factors. Y quiero sugerir algo para considerar mientras estamos evaluando esto. Notice the distractions. When I asked a while ago, what are some distractions? Notice how your distractions fit into this model. Y hace rato que les preguntaba de las distracciones y que varios comentaron, fíjense cómo esas distracciones entran en esta evaluación. The social media and secular issues, that attacks us spiritually. Lo de las redes sociales y muchas veces la logística y la organización a veces nos distraen de la espiritualidad. Problems in our family and toxic relationships and leaders and conflicts, that distracts our relationships growing as God would want it to grow. Y los problemas familiares o los conflictos entre hermanos también nos distrae de relaciones saludables y espirituales en la congregación. Or just doing things with the building and organization of worship service and all that can distract us from what organization really should be, and that's for the mission of the church, getting us organized to serve. Y estar enfocados todo el tiempo o en el edificio o en organizar cosas logísticas nos distrae de la organización que de verdad debe suceder en la iglesia, la cual empodera la misión de Dios. What are you going to do with this? ¿Qué vamos a hacer con esto? This is not to try to decide which is the best church of Christ in the Latin American world. Y esta evaluación no es para decidir cuál es la mejor congregación de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica.
This is so that you could identify the areas that you can pray to God to help you grow, and also be able to thank God for the strengths that you do have in that church. Esto es para que al final vayamos a Dios en oración para que nos ayude a fortalecer las áreas de oportunidad y que agradezcamos a Dios por las fortalezas que ya tenemos. If you want to, Juan will be sending you the PowerPoint, and he'll send you this document when we're in the next few days. Y bueno, al terminar el evento de hoy, les vamos a mandar tanto este PDF como lo que vimos en PowerPoint para que ustedes lo tengan y lo usen como mejor lo consideren. But I really must stop just for some questions and answers, comments. So I guess you could take this off if you want, and we can go back to the full screen. Y bueno, vamos a detenernos aquí. Ustedes ya tienen más o menos la idea de lo que es el balance en el ministerio, que es difícil tener, ¿verdad? Es difícil tener. Y bueno, el hermano quieren que notemos cómo alguien puede estar muy enfocado en la logística, en el edificio, en la organización, descuidar el ministerio espiritual, las relaciones. O podemos decir, no, pero es que lo que importa es que no importa la organización, no somos una empresa, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en evangelizar y descuidamos lo otro. Eso pasa mucho en las congregaciones, y el punto de todo esto es encontrar un balance, ¿verdad? Los diferentes líderes, hermanos, que esto es el punto de todos los diferentes líderes, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su cultura, van a enfocarse en una cosa o en otra. Y esto lo vemos, esta tensión hay en las congregaciones, ¿verdad? Hay alguien que siempre dice, hermano, tenemos que salir a evangelizar más. Tenemos que estar evangelizando todo el tiempo, pero necesitamos tiempo para discipular, ¿verdad? Podemos estar discipulando todo el tiempo, enseñando y descuidar el evangelismo. Podemos descuidar la organización también, ¿verdad? Entonces, es un avión difícil de volar, hermanos. Este es el punto de lo que el hermano Huffard nos está diciendo, y orar por un balance saludable en el ministerio. De nuevo voy a compartir estas gráficas y estos dos documentos con ustedes conforme me lo vayan pidiendo. Y vamos ahora a dejar tiempo, hermanos, para preguntas. Vamos a estar hasta las 9:45 quizá. Preguntas, hermanos, que ustedes pudieran